Hola amigos. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que dicen que Frat debería despertar y convertirse en Carabey nuevamente. Gul lleva a Frat a la mansión. Todos reciben a Frat en la puerta. No solo está Hassan. Kudret es el primero en abrazarlo. Frat abraza a todos uno por uno. Frat pregunta por su padre. La casa queda en silencio. Frat se preocupa. Cree que algo le pasó a su padre. No tiene conocimiento de lo sucedido. Baran lo descarta diciendo que está en Mardin. La familia está pensando en cómo decirle la verdad a Frat. Dylan dice que Frat necesita escuchar la verdad de la familia. Kudret dice, quiero abrazar a mi hijo y decirle que soy tu padre. Frat dice que extraño mucho mi hogar. Me sentí como un verdadero Carabey. Jasmine le cuenta a Cebrille lo que pasó con Arun. Cebrille dice que Arun no dará un paso atrás. Dice que es muy honesto. Dice que está mal acusarlo de tratar con dos mujeres al mismo tiempo. Hassan regresa a la mansión. Azade pregunta ¿por qué volviste? Hassan dice que quiere hablar con Baran. Si Frat descubre la verdad, me matará. Azade dice que lo estás intentando en vano. Hassan dice que no encontré mi vida en el camino. La flecha libre se soltó del arco una vez. Dice que aprenderá todo como todos los demás. Dylan recopila fotografías sobre Frat. Trabajaremos junto con Gul. Baran, entiendo tu esfuerzo. Pero también hay que pensar en nuestro bebé, afirma. Baran le dice a su bebé si la madre se cansa, dímelo. Dylan, yo me cuido. Dice que mi bebé no se quejará de mí con papá. Jasmine cree que Arun no la perdonará. La hermana Cebrille dijo que Arun solo me perdonaría si moría. Jasmine se quema la mano mientras vierte las patatas en el aceite. Arun corre y cuida de Jasmine. Le daremos una sorpresa a Dylan, Gul y Kader Frat. Recopilaremos todos los recuerdos hechos en familia en una caja. Dice que le recordaremos sus recuerdos. Gul dice que le devolveremos a Frat su infancia. Mientras Gul y Kader buscan un álbum, Dylan y Sabia buscan en el cofre. Encuentran ropa de bebé de Frat y juguetes fabricados por Kudret Bey. Mientras Baran está en su estudio, Hassan llega a Baran. Hassan quiere hablar con Baran. Dice que tenemos que hablar de esto en serio. Hassan le dice a Baran que Frat no debería saber la verdad. Frat ve a Hassan en el estudio. Papá dice bienvenido. Hassan recuerda de repente que es padre. Dice que te extraño mucho. Frat dice que me estás ocultando algo. Hassan dice que la F estaba marcada en la bala. Frat se vuelve hacia Baran y le pregunta, ¿es cierto? Mientras tanto, llega Gul. Dice que deberías haber estado durmiendo. Baran, Gul tiene razón, dice que vayas a descansar, si por la noche estás bien, podemos dar un paseo por el bosque. Frat dice que en realidad sería bueno. Jasmine dice que algo tiene que pasarme para que Arun la perdone. Comienza a jugar varios juegos en su mente. Dylan le lleva el juguete sin terminar que hizo al señor Kudret. Señor Kudret, Aitne, empecé a hacer esto cuando estaba embarazada. Dice que como todo lo demás, quedó inacabado. Dice que Aitne quedó deprimido después de lo sucedido. Todos nos volvimos fanáticos a su alrededor. Dice que lo pasamos muy mal. Comenzó a respirar con el nacimiento de Cian. Pero ese dolor nunca abandonó su corazón, dice. Baran le dice a Kudret Bey que Hassan ha regresado. Kudret de repente se levanta enojado. Baran dice que se calme. Dice que caminaremos por el bosque antes del iftar. Dice que vengas con nosotros también. Dice que le contemos a Frat los hechos y luego pensaremos qué hacer con Hassan. Dylan lamentó mucho lo de la señora Aitne. Dylan recogió todo lo que pertenecía a Frat en una caja. Dice que ahora cocinaremos los platos favoritos de Frat. Baran le pregunta al bebé, ¿mamá se está cansando? Dylan dice que estamos bien, no te preocupes. Dylan le dice a Baran que descanse un rato. Baran dice que estoy bien. Dice que caminaremos por el bosque con mis hermanos. En la arboleda, Frat dice, no tuve la oportunidad de agradecerte. Me dice gracias por recibirme de nuevo.
Baran dice que a partir de ahora estaremos todos juntos. Kudret dice que tu lado siempre estuvo del nuestro. Suena el teléfono de Baran. Dice que Zebair vino al hospital. Dice que con la atención de Cian, Frat pudo salir de la unidad de cuidados intensivos. Kudret dice que necesito hablar con su padre ahora. O cuidará de su hijo. O dice, mataré a Zebair con mis propias manos. Mientras tanto, Zebair los observa. Él dice, les causaré tal desastre a estos 4 que no quedará ni uno solo de ellos. Todos en la cocina se preparan para Frat. Hablan de que Azade no asistió a la cena. Habla de la magnitud del error que cometió. Sabia dice que está en un pozo profundo. Bien de arrepentimiento. Azade derrama lágrimas constantemente en su habitación. Hay un trabajo febril en la cocina. El objetivo común de todos es hacer feliz a Frat. Dylan prepara la caja. Le dice a Baran que todo está listo. Baran dice que lo único que queda es hablar con Frat. Dylan dice que todo estará mejor mañana. Mientras todos se sientan a la mesa, el señor Kudret impide que Hassan se siente. Dice que no tienes lugar en esta mesa. Hizem dice que elimine uno de los servicios. Dice que comerás en tu habitación. Kudret echa a Hassan de la mesa. Iftar comienza con el llamado a la oración. Kudret Bey le dice a Frat, estamos muy contentos de tenerte nuevamente en la mesa. Frat agradece a todos. Cian me pregunta, ¿deberías fingir que estás enfermo también? Dice que la mesa fue hecha especialmente para ti. Frat pregunta dónde están mi abuela y mi padre. Todos cambian de tema como si hubieran estado de acuerdo. Jasmine llama a Arun al restaurante. Te engaña haciéndote creer que hay un robo. Su objetivo es hacer que ella lo perdone. Cuando Arun llega al restaurante encuentra todo en desorden. Frat dice lo tranquilo que es cuando no hay un padre ni una dama Azade. Kudret va al grano. Dice que hay algo de lo que tenemos que hablar contigo. Frat pregunta, ¿hay algún problema? Y añade, hablemos. Kudret también dice que es una situación difícil. Frat dice que lo sé, los médicos del hospital dijeron que me queda poco de vida y usted está tratando de decir eso. Creen que Frat vuelve a ser travieso. Cian trae la caja. Le regala su infancia a Frat. Empiezan a charlar sobre ello. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.